John Owen era muy consciente de los argumentos que se esgrimían contra la expiación limitada en relación con la predicación del Evangelio. En particular, que el Evangelio predicado a los no elegidos o reprobados era vano e inútil. Los opositores hacen esta afirmación, Owen lo admite correctamente, porque exige que la gente crea algo que no es verdad, específicamente, que Cristo murió por ellos. Nuestros adversarios pretenden que si Cristo no murió por todos, entonces en vano se les exhorta a creer, no habiendo, en verdad, un objeto apropiado para la fe de innumerables, porque Cristo no murió por ellos. Libro 4 capítulo 1. Predicar a todos no es en vano. Owen argumentará que esta oferta del Evangelio no es vana ni infructuosa cuando se presenta a aquellos por quienes Cristo no murió. ¿Por qué?, se preguntarán, debería aceptar la premisa de Owen. Y si alguno pregunta, ¿qué es lo que de la mente y la voluntad de Dios se declara y se da a conocer cuando se les manda creer a hombres por quienes Cristo no murió? Owen proporciona varias razones en respuesta a la pregunta. 1. Cada hombre puede concluir su propio deber, que es creer en Cristo incluso si no es el propósito de Dios hacerlo, o su decreto que se haga. 2. Para que todo hombre conozca la suficiencia de la salvación que es en Jesucristo para todos los que creen en Él. 3. Todo hombre puede conocer la conexión cierta, infalible e inviolable que existe entre la fe y la salvación, o dicho más sencillamente, que la salvación está condicionada a la fe. 4. Todo hombre puede saber que quien practica una fe, seguramente disfrutará de la otra, la salvación. Todas las personas tienen el deber de creer incluso si Dios nunca tuvo la intención de salvarlas. Uno de los propósitos de compartir el Evangelio con los reprobados es asegurarse de que estén informados de su deber de confiar en Cristo. Punto número 1. Pero, ¿tiene sentido informar a una persona que puede ser salva si cumple la condición de la fe, condición que no puede cumplirse sin la ayuda divina que nunca recibirá? Curiosamente, Owen, al argumentar contra el amiraldismo, los calvinistas que rechazan una expiación limitada, plantea una pregunta similar: ¿qué sentido tendría que Cristo muriera por alguien a quien no tiene intención de salvar? El punto de vista de ellos es que Dios dio a Cristo para morir por todos los hombres, pero con esta condición de fe, que ellos realicen aquello que por sí mismos sin Él no pueden realizar, y se propuso que, por su parte, Él no lo realizara en ellos. Ahora bien, si no es una locura extrema atribuir a Dios la voluntad de hacer lo que Él sabe y ordena que nunca se haga, o conceder una cosa con una condición que sin su ayuda no puede cumplirse, y cuya ayuda Él se propuso no conceder, que todos la juzguen. Libro 3, capítulo 2. Parece que Owen no entiende cómo su argumento también podría aplicarse a la predicación del Evangelio a los réprobos si uno se aferra a una expiación limitada. En un caso, se considera una locura que Cristo muera por alguien a quien Dios no tiene intención de salvar. Pero parecería igualmente una locura invitar a alguien a creer cuando no puede hacerlo sin la ayuda que Dios nunca le va a proporcionar. Como exclama a menudo Owen, que el lector juzgue. La sangre de Cristo es suficiente para todos. Una de las razones por las que no es inútil proclamar el Evangelio a los réprobos es porque la muerte de Cristo es suficiente. Punto número 2, para cubrir los pecados de todos en 1000 mundos. Fue, entonces, el propósito e intención de Dios que su Hijo ofreciera un sacrificio de infinito valor, dignidad y mérito, suficiente en sí mismo para la redención de todos y cada uno de los hombres. Si hubiera agradado al Señor emplearlo para ese propósito, si hubiera 1000 mundos, el Evangelio de Cristo podría, sobre esta base, ser predicado a todos ellos, pues hay suficiente en Cristo para la salvación de todos ellos. No habrá discusión con Owen en este caso. Juntos, todos podemos afirmar el valor de la muerte y el derramamiento de sangre de Jesús y su capacidad para salvar a todos. Ahora bien, uno podría preguntarse, si la sangre de Cristo fue suficiente para salvar a todos, ¿por qué es incorrecto afirmar que Cristo murió para hacer posible la salvación de todos? El hecho de que la suficiencia del sacrificio de Cristo se aplicara a cualquier persona, depende únicamente de la intención y la voluntad de Dios. Fue en sí mismo de infinito valor y suficiencia haber sido un precio para haber comprado a todos y cada uno de los hombres del mundo. El hecho de que se convirtiera formalmente en un precio para cualquier persona se debe atribuir únicamente al propósito de Dios, que tenía la intención de que mediante él se compraran y redimieran a todos. Esto parece dejarnos con la siguiente buena noticia para los réprobos: Dios podría haberlos salvado si hubiera querido, pero no le agradó hacerlo. No está claro cómo puede verse eso como algo más que cruel. Sorprendentemente, Owen llega a la misma conclusión cuando intenta demostrar que es una tontería que Dios haya dejado que Cristo muriese por alguien a quien él no estaba dispuesto a concederle fe.
Primero da la siguiente ilustración, libro 3, capítulo 2. Si un hombre prometiera darle 1000 libras a un ciego con la condición de que éste abriera los ojos y viera, cosa que sabe muy bien que no puede hacer, ¿se supondría que esa promesa provendría de un corazón compasivo por su pobreza y no más bien de una mente dispuesta a engañar y burlarse de su miseria? ¿Continúa admitiendo que esto equivale a que Dios diga? Quiero que se haga lo que no solo sé que nunca se hará, sino que además no se puede hacer, porque no quiero hacer aquello sin lo cual nunca se puede lograr. Ahora bien, que el lector juzgue si una voluntad y un propósito como estos convienen a la sabiduría y bondad de nuestro Salvador. Una vez más, parece que Owen no comprende cómo esta ilustración también se aplica a la predicación del Evangelio a aquellos a quienes Dios no quiere salvar. En un caso, se pone en tela de juicio la sabiduría y la bondad de Dios. Dios se estaría burlando de las personas si hiciera que Cristo muriera por ellas y luego no las ayudara a llegar a la fe, lo cual no pueden hacer por sí mismas, de modo que se beneficien de esa muerte. Pero en otro caso, es sabio y bueno informar a alguien sobre el deber de creer. Un acto que debe realizar para evitar la ira de Dios, lo cual nunca puede cumplirse porque Dios no proporcionará la gracia necesaria. Una vez más, que el lector juzgue. El predicador no sabe quiénes son los elegidos. Owen añade otra razón más adelante en el capítulo: la proclamación del Evangelio a todas las personas no es vana porque los elegidos y los reprobados están agrupados juntos y no se los puede distinguir entre sí. La distribución mixta de los elegidos y los réprobos, creyentes e incrédulos, según el propósito y la mente de Dios, por todo el mundo, es otra base para ofrecer una oferta de la sangre de Jesucristo a aquellos por quienes nunca fue derramada. Si asumiéramos una elección incondicional y una expiación limitada, sería cierto que los elegidos y los réprobos estarían mezclados, pero eso no cambiaría el hecho de que el Evangelio proclamado a los réprobos sería vano e incluso cruel. Cristo es anunciado, y en esto me regocijo. A pesar de aferrarse a una expiación limitada, Owen vio como su deber proclamar el Evangelio a todas las personas. Los ministros del Evangelio, que son administradores de los misterios de Cristo y a quienes se les ha encomendado la palabra de la reconciliación, están obligados a amonestar a todos y advertir a todos los hombres a quienes son enviados, dando los mismos mandamientos, proponiendo las mismas promesas y haciendo ofertas a Jesucristo de la misma manera a todos. Pablo se sintió feliz de que el Evangelio fuera proclamado aun cuando fuera por motivos y razones equivocadas, Phil 1:18. Nosotros podemos compartir ese gozo, como Owen anima a los predicadores a compartir el Evangelio, aun cuando nos quedemos perplejos ante la lógica que lo sustenta.